Libro: Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss. La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió sus vidas para siempre. Brian Weiss es un renombrado psiquiatra estadounidense y presidente honorífico del Departamento de Psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami. Es además uno de los mayores autores de espiritualidad del mundo, gracias a sus 10 bestsellers publicados y a sus 2 millones de lectores. Entre sus obras se destacan Muchas vidas, muchos maestros, Lazos de amor y muchos cuerpos, Una misma alma. Weiss imparte cursos y seminarios en todo el mundo y es un invitado habitual en importantes programas de televisión y radio de Estados Unidos. Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss. Traducción de Edith Sully. A Carol, mi esposa, cuyo amor me ha nutrido y sustentado por más tiempo del que puedo recordar. Estamos juntos hasta el fin de los tiempos. Prefacio. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento en que se produce un hecho no contamos con la penetración psicológica ni las previsiones necesarias para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980 cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida. En contraste con el caos de su vida en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, 2 hijos pequeños y una carrera floreciente. Desde el principio mismo mi vida parecía seguir siempre un camino recto. Crecí en un hogar con amor. El éxito académico se presentó con facilidad y apenas ingresado en la facultad había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Me gradué en la Universidad de Columbia, New York, en 1966 con todos los honores. Proseguí mis estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde recibí un diploma de médico en 1970. Después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminarla, acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh. 2 años después me incorporé a la Universidad de Miami para dirigir el departamento psicofarmacológico. Allí logré renombre nacional en los campos de la psiquiatría biológica y el abuso de drogas. Tras 4 años fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami, afiliado a la universidad. Por entonces, ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad. Los años de estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en universidades importantes de todo el país, pero no me llamaban la atención. Todo eso me parecía descabellado en demasía. Entonces conocí a Catherine. Durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis. Era una serie de estados de trance. Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas.
También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales, altamente evolucionados, y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses, sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida, más feliz y en paz que nunca. En mis estudios no había nada que me hubiera preparado para algo así. Cuando estos hechos sucedieron, me sentí absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Los científicos comienzan a buscar estas respuestas. Nosotros, como sociedad, podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierran el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte y la influencia de nuestras experiencias en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente, las ramificaciones son ilimitadas, sobre todo en los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía. Sin embargo, la investigación científicamente rigurosa de estos temas está todavía en mantillas. Si bien se están dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y se encuentra mucha resistencia tanto por parte de los científicos como de los legos. A lo largo de la historia, la humanidad siempre se ha resistido al cambio y a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurre ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física y sobre los recuerdos de vidas pasadas. Mantienen los ojos bien cerrados. Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta. No he agregado nada y solo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Catherine para respetar su intimidad. Me llevó 4 años decidirme a escribir sobre lo ocurrido, 4 años para reunir valor y aceptar el riesgo profesional de revelar esta información nada ortodoxa. De pronto, una noche, mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrita. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto, de que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros. No me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine y ahora debía pasar a través de mí. Comprendí que de cuantas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí a toda carrera al baño y me senté ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada pensé en mi viejo abuelo húngaro que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo a correr un riesgo, él me alentaba amorosamente, repitiendo su expresión favorita en nuestro idioma. ¿Qué diablos?, decía con su acento extranjero. ¿Qué diablos? 1. Cuando vi a Catherine por primera vez, ella lucía un vestido de color carmesí intenso y hojeaba nerviosamente una revista en mi sala de espera. Era evidente que estaba sofocada. Había pasado los 20 minutos anteriores paseándose por el pasillo,
frente a los consultorios del departamento de psiquiatría, tratando de convencerse de que debía asistir a su entrevista conmigo en vez de echar a correr. Fui a la sala de espera para saludarla y nos estrechamos la mano. Noté que las suyas estaban frías y húmedas, lo cual confirmaba su ansiedad. En realidad, había tenido que reunir valor durante 2 meses para pedir esta cita conmigo, pese a que 2 médicos del personal, hombres en quienes ella confiaba, le habían aconsejado insistentemente que me pidiera ayuda. Finalmente, estaba allí. Catherine es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio, medianamente largo. Por esa época trabajaba como técnica en el laboratorio del hospital donde yo era jefe de psiquiatría. También se ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño. La hice pasar a mi consultorio y la conduje hasta un gran sillón de cuero que había tras el diván. Nos sentamos frente a frente, separados por mi escritorio semicircular. Catherine se reclinó en su sillón, callada, sin saber por dónde empezar. Yo esperaba, pues prefería que fuera ella misma quien eligiera el tema inicial. No obstante, al cabo de algunos minutos empecé a preguntarle por su pasado. En esa primera visita comenzamos a desentrañar quién era ella y por qué acudía a verme. En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de 3 hijos, criada en el seno de una familia católica conservadora en una pequeña ciudad de Massachusetts. Su hermano tenía 3 años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió. La hermana menor era la favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo del agua, tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras, también le asustaban los aviones y la oscuridad, la aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos esos medios habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo solía dormir en el amplio ropero de su apartamento. Sufría 2 o 3 horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormía, su sueño era ligero y agitado. Se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas le iban paralizando cada vez más, mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de sus sufrimientos. En el curso de los años, yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos, pero por eso confiaba en poder prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos por ahondar en su niñez, cuando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común, este tipo de indagación ayuda a aliviar la ansiedad. En caso de necesidad, y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra la ansiedad para que estuviera más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos, si acaso. No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse a disimular o enmascarar los síntomas. Durante esa primera sesión yo trataba, con suave insistencia, de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especialmente traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos en su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iban emergiendo fragmentos aislados de memoria.
A los 5 años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien la empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo que incluso antes de ese accidente no se había sentido nunca cómoda en el agua. Cuando Katherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo en que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar con un psiquiatra y someterla a electrochoque. Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Katherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces, el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol los llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Katherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, a la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y las prácticas católicas tradicionales sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y validez de su credo. Estaba segura de que si era una buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encarnaban de esas decisiones definitivas. Más tarde, descubrí que Katherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindúes. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultistas porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Katherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica laboratorio. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Katherine consiguió un puesto en Miami, en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974 a la edad de 21 años. La vida de Katherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar a Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado a sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con 2 hijos, diferente en todo de los hombres con quienes había salido. Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en él que despertaba las pasiones de Katherine, como si la hechizara. Por la época en que ella inició su terapia, su relación con Stuart iba por el 6º año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Katherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Katherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward Paul. Ed era un bondadoso pediatra a quien Katherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en estrecha amistad. Katherine habló francamente con Ed. Le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con alguno de mis asociados.
Cuando Ed me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Catherine, aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados. Sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbe mucho, olvidé la llamada de Ed. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El doctor Frank Acker, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha en los últimos tiempos y percibió su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine, que volvía en su propio automóvil a casa, cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss», le gritó por la ventanilla, sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada ahogándose. En el segundo sueño, se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro, donde tropezaba y caía sobre las cosas, sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme. Durante mi primera sesión con Catherine, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de trastocarse por completo, de que esa mujer asustada y confundida, sentada frente a mi escritorio, sería el catalizador, ni de que yo jamás volvería a ser el mismo. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. Catherine venía a verme 1 o 2 veces por semana. Era buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. En ese tiempo exploramos sus sentimientos, sus ideas y sus sueños. El hecho de que supiera reconocer los patrones de conducta recurrentes le proporcionaba penetración y entendimiento. Recordó muchos otros detalles importantes de su pasado, tales como las ausencias de su padre, que era un marino mercante, y sus ocasionales arrebatos violentos después de beber en exceso. Comprendía mucho mejor sus relaciones turbulentas con Stuart y expresaba el enojo de manera más apropiada. En mi opinión, por entonces debería haber mejorado mucho. Los pacientes mejoran casi siempre cuando recuerdan influencias desagradables de su pasado, cuando aprenden a reconocer y corregir patrones de conducta inadaptada y cuando desarrollan la capacidad de ver sus problemas desde una perspectiva más amplia y objetiva. Pero Catherine no había mejorado. Aún la torturaban los ataques de ansiedad y pánico. Continuaban las vividas pesadillas recurrentes y todavía le aterrorizaba el agua, la oscuridad y el estar encerrada. Aún dormía de manera interrumpida, sin descansar. Sufría palpitaciones cardíacas. Continuaba negándose a tomar medicamentos por temor a ahogarse con las píldoras. Yo me sentía como si hubiera llegado a un muro. Por mucho que hiciera, el muro seguía siendo tan alto que ninguno de los dos podía franquearlo. Sin embargo, este sentimiento de frustración me dio todavía mayor decisión, de algún modo, ayudar a Catherine. Y entonces ocurrió algo extraño. Aunque tenía un intenso miedo a volar y debía darse coraje con varias copas al subir a un avión, Catherine acompañó a Stuart a un congreso médico que se realizó en Chicago en la primavera de 1982. Mientras estaban allí, insistió para que él la llevara a visitar la exposición egipcia del Museo de Arte, donde hicieron un recorrido en grupo con un guía. Catherine siempre había sentido interés por los objetos y las reproducciones de reliquias provenientes del antiguo Egipto. No se la podía considerar erudita en el tema y nunca había estudiado ese periodo histórico,
pero en cierto modo las piezas le parecían familiares. Cuando el guía comenzó a describir algunos de los objetos expuestos, ella se descubrió corrigiéndolo. Y tenía razón. El guía estaba sorprendido. Catherine, atónita, ¿cómo sabía esas cosas? ¿Por qué estaba tan segura de tener razón como para corregir al hombre en público? Tal vez eran recuerdos olvidados de su infancia. En su visita siguiente me contó lo ocurrido. Meses antes yo le había sugerido la hipnosis, pero ella tenía miedo y se resistía. Debido a su experiencia en la exposición egipcia, aceptó, aunque a regañadientes. La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno. Se trata solo de un estado de concentración enfocada, siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado. El paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes. Me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido. Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía 2 o 3 años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que trastornaban su vida. Confiaba en que la hipnosis ayudaría a Catherine. Le indiqué que se tendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohadita. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedades acumuladas. Al principio y al cabo de varios minutos, le dije que visualizara sus músculos relajándose progresivamente, desde los de la cara y la mandíbula, pasando por los del cuello, los hombros, los brazos, la espalda y el estómago, hasta los de las piernas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Más adelante, después de haber hecho que la luz se extendiera poco a poco por su cuerpo, la luminosidad relajó por completo todos los músculos, todos los nervios, todos los órganos, el cuerpo entero, llevándola a un estado de relajación y paz cada vez más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás, lentamente, de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba en un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Podía concentrarse en mi voz, excluyendo cualquier otro ruido. Al llegar a 1, estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profunda. Todo el proceso había requerido unos 20 minutos. Al cabo de un rato comencé a iniciarle en la regresión, pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista, ocurrida cuando ella tenía 6 años. Tenía vívida memoria de la aterrorizadora experiencia de los 5 años, al ser empujada a una piscina desde un trampolín. En aquella ocasión había sentido náuseas y había tragado agua hasta asfixiarse. Mientras lo narraba, empezó a dar arcadas en mi consultorio. Le indiqué que la experiencia había pasado, que estaba fuera del agua. Las arcadas cesaron y la respiración se hizo normal. Aún estaba en trance profundo, pero lo peor de todo había ocurrido a los 3 años de edad. Recordó haber despertado en su dormitorio, a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba alcohol en aquel momento, y Catherine volvía a percibir ahora mismo el olor. El padre la tocó y la frotó, incluso ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar
Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en mi diván, 25 años después, Catherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. Le indiqué suavemente que la experiencia había terminado. Ya no estaba en su dormitorio, sino descansando apaciblemente, aún en trance. Los sollozos cesaron. La llevé hacia adelante en el tiempo, hasta su edad actual. La desperté después de ordenarle, por sugestión hipnótica, que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo, súbitamente vivido, del trauma ocasionado por su padre. Traté de ayudarla a que aceptara y asimilara su nuevo conocimiento. Ahora, ella podía comprender su relación con el padre, porque provocaba en él determinadas reacciones y frialdad, porque ella le tenía miedo. Cuando salió del consultorio, aún estaba temblando, pero ya sabía que la comprensión ganada compensaba el haber sufrido un malestar pasajero. En el drama de descubrir sus dolorosos recuerdos profundamente reprimidos, había olvidado por completo buscar la posible conexión infantil con los objetos egipcios, pero cuando menos comprendía mejor su pasado. Había recordado varios acontecimientos aterrorizantes. Yo esperaba una fuerte mejoría de sus síntomas. Pese a esa nueva comprensión, a la semana siguiente me informó de que sus síntomas se mantenían intactos, tan graves como siempre. Eso me sorprendió. No lograba entender qué fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los 3 años? Habíamos descubierto motivos sobrados para que temiera la asfixia, el agua, la oscuridad y al estar encerrada. Sin embargo, los miedos penetrantes, los síntomas, la ansiedad desmedida aún devastaban su vida consciente. Sus pesadillas eran tan terroríficas como antes. Decidí llevarla a una regresión mayor. Mientras estaba hipnotizada, Catherine hablaba de un susurro lento y claro. Gracias a eso, pude anotar textualmente sus palabras y las he citado sin alteraciones. Abro paréntesis. Los puntos suspensivos representan pausas en el relato, no correcciones u omisiones de mi parte. No obstante, parte de las repeticiones no han sido incluidas. Cierro paréntesis. Poco a poco, llevé a Catherine hasta la edad de 2 años, pero no recordó nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio grande y blanco, con columnas, abierto por el frente. No hay puertas. Llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca. Tengo el pelo rubio y largo, trenzado. Yo estaba confundido. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo. Le pregunté qué año era ese, cuál era su nombre. Aronda. Tengo 18 años. Veo un mercado frente al edificio. Hay cestos. Esos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle. No hay agua. El año es 1863 a.C. La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo. Ríos, no. El agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharla relatar más detalles topográficos, le dije que se adelantara varios años en el tiempo y que me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra. Veo una fogata donde cocina. Soy rubia. Llevo un vestido pardo, largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña llamada Cleastra. Es Rachel. Rachel es actualmente su sobrina, con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Catherine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas,
ropas, árboles, todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se adelantara hasta el momento de su muerte. No sabía con seguridad cómo interrogar a un paciente en medio de una fantasía o evocación tan explícita, pero estaba buscando hechos traumáticos que pudieran servir de base a sus miedos y sus síntomas actuales. Los acontecimientos que rodearon la muerte podían ser especialmente traumáticos. Al parecer, una inundación o un maremoto arrasaba la aldea. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo, el agua me asfixia. No puedo respirar, no puedo tragar. Agua salada. La pequeña me es arrancada de los brazos. Catherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De pronto, su cuerpo se relajó por completo. Su respiración se volvió profunda y regular. Veo nubes. Mi pequeña está conmigo. Y otros de la aldea. Veo a mi hermano. Descansaba. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. ¿Vidas anteriores? ¿Reencarnación? Mi mente clínica me indicaba que Catherine no estaba fantaseando, que no inventaba ese material. Sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular, todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda la gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. ¿Esquizofrenia? No. Catherine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales. No oía voces, ni tenía visiones estando despierta, ni ningún tipo de episodios psicopáticos. Tampoco se trataba de una ilusión, perder el contacto con la realidad. No tenía personalidad múltiple ni escindida. Solo había una Catherine y su mente consciente tenía perfecta conciencia de eso. No demostraba tendencias psicopáticas o antisociales. No era una actriz. No consumía drogas ni sustancias alucinógenas. Su consumo de alcohol era mínimo. No padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vivida e inmediata en estado de hipnosis. Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco, la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas. No puede ser, me decía mi mente, científicamente formada, se resistía a aceptarlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de mis ojos. Aunque no pudiera explicarlo, tampoco me era posible negar su realidad. Continúa, dije algo nervioso, pero fascinado por lo que ocurría. ¿Recuerdas algo más? Ella recordó fragmento de otras 2 vidas. Tengo un vestido de encaje negro en la cabeza. Mi pelo es oscuro, algo canoso. Es 1756 después de Cristo. Soy española. Me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Larga pausa. Estoy enferma. Tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no salen, pero fue por el agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobró, pero aún me duele la cabeza. Aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre. Por el agua, muchos mueren. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no había dado esa información porque la avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis, podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía. Puesto que había reconocido a su sobrina en su vida interior, le pregunté impulsivamente si yo estaba presente en alguna de sus existencias.
Sentía curiosidad por conocer mi papel, si acaso lo tenía en sus recuerdos. Me respondió con prontitud, en contraste con las evocaciones anteriores, muy lentas y pausadas. Tú eres mi maestro. Estás sentado en una saliente de roca. Nos enseñas con libros. Eres anciano de pelo gris. Usas un vestido blanco, una toga con bordes dorados. Tú te llamas Diógenes. Nos enseñas símbolos, triángulos. Eres realmente muy sabio, pero yo no comprendo. El año es 1568 a.C. La fecha era aproximadamente 1200 años anterior al famoso Diógenes, filósofo cínico de Grecia. El nombre no era muy insólito. La primera sesión había terminado. Le sucederían otras aún más asombrosas. Cuando Catherine se hubo ido, y durante varios días más, reflexioné mucho en los detalles de la regresión hipnótica. Reflexionar es natural para mí. Muy pocos de los detalles que emergieron en una hora de terapia, incluso en las normales, escapaban a mi obsesivo análisis mental, y esa sesión difícilmente podía considerarse normal. Por añadidura, era muy escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la reencarnación, las experiencias de abandono del cuerpo y los fenómenos de ese tipo. Después de todo, según pensaba la parte lógica de mi persona, eso podía ser fantasía de Catherine. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones o visualizaciones, pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía ese pensamiento. La verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos podían no ser fantasías ni imaginación. Podía haber algo más de lo que estaba a la vista o al alcance de cualquier otro sentido. Mantén la mente abierta, consigue más datos. Otro pensamiento me importunaba. Catherine, tan propensa a temores y ansiedades desde siempre, ¿no tendría demasiado miedo de volver a someterse a la hipnosis? Resolví no llamarla, que ella también digiriera la experiencia. Esperaría a la semana siguiente. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció feliz que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos, los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no la ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. Durante esa semana, yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había conseguido en mi primer año en la Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El Segundo Concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes,
San Jerónimo y muchos otros estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación. Ni siquiera había pensado mucho en el tema, aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte. La idea no me convencía. Yo era el mayor de 4 hijos, todos los cuales se llevaban 3 años entre sí. Pertenecíamos a una conservadora sinagoga judía de Red Bank, una pequeña ciudad próxima a la costa de New Jersey. Yo era el más pacificador y el hombre de estado de la familia. Mi padre se dedicaba más a la religión que el resto de nosotros. La tomaba muy en serio, como todo en la vida. Los éxitos académicos de sus hijos eran grandes alegrías de su existencia. Cualquier discordia doméstica lo alteraba con facilidad. Entonces se retiraba, dejando que yo interviniera como mediador. Aunque esa resultó ser una excelente práctica preparatoria para hacer la carrera en la psiquiatría, mi niñez estuvo más cargada de responsabilidades de lo que yo retrospectivamente habría querido. Salí de la infancia convertido en un joven muy serio, habituado a tomar sobre sí demasiadas responsabilidades. Mi madre se pasaba la vida mostrando amor. No había límites que se le interpusieran. Era más simple que mi padre. Utilizaba la culpa, el martirio, la pena llevada al extremo y la identificación con sus hijos como instrumentos de manipulación, todos sin segundas intenciones. Pero rara vez se mostraba triste o malhumorada y siempre se podía contar con su amor y su apoyo. Mi padre tenía un buen trabajo como fotógrafo industrial, pero aunque siempre tuvimos comida en abundancia, el dinero escaseaba mucho. Peter, mi hermano menor, nació cuando yo tenía 9 años. Tuvimos que repartir a 6 personas en un pequeño apartamento de 2 dormitorios con un jardín en la planta baja. En esa pequeña vivienda, la vida era febril y ruidosa. Yo buscaba refugio en mis libros. Cuando no leía interminablemente, jugaba al béisbol o al baloncesto, las otras pasiones de mi niñez. Sabía que el estudio era el modo de salir de una pequeña ciudad, por cómoda que fuera, y siempre ocupaba el primero o el segundo puesto en mi clase. Cuando la Universidad de Columbia me otorgó una beca completa, yo era ya un joven serio y estudioso. El éxito académico siguió siendo fácil. Terminé los estudios de química y me gradué con honores. Decidí entonces dedicarme a la psiquiatría, pues esa actividad combinaba mi interés con la ciencia, con la fascinación que sentía por el funcionamiento de la mente humana. Por añadidura, la carrera médica me permitía expresar mi interés y mi compasión por el prójimo. Mientras tanto, había conocido a Carol durante unas vacaciones pasadas en un hotel de Catskill Mountain, donde yo trabajaba de camarero y ella se hospedaba. Ambos experimentamos una inmediata atracción mutua, una fuerte sensación de familiaridad y de bienestar. Intercambiamos cartas, nos frecuentamos, nos enamoramos y cuando empecé mi carrera ya estábamos comprometidos. Ella era inteligente y hermosa. Todo parecía estar acomodándose. Pocos jóvenes se preocupan por la vida, la muerte y la vida después de la muerte, menos aún cuando todo marcha con facilidad. Yo no era la excepción. Estaba dedicado a la ciencia, aprendí a pensar de manera lógica y desapasionada y a exigir demostraciones. La carrera de medicina y la residencia de la Universidad de Yale hicieron que cuajara todavía más en mí el método científico. Mi tesis de investigación versó sobre la química del cerebro y el papel de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos del tejido cerebral. Me incorporé a la nueva raza de psiquiatras biológicos, los que mezclaban las teorías psiquiátricas tradicionales y sus técnicas con la nueva ciencia de la química cerebral. Escribí muchos artículos científicos, di conferencias locales y nacionales y me convertí en un verdadero personaje dentro de mi especialidad. Era un poco obsesivo, empecinado e inflexible, pero estos rasgos resultaban útiles para un médico. Me sentía completamente preparado para tratar a quien quiera que se presentara en mi consultorio en busca de una terapia. Y en aquel momento, Catherine se convirtió en Aronda, una joven que había vivido en el 1863
antes de Cristo. ¿O acaso era al revés? Y allí estaba otra vez, feliz como nunca la había visto antes. Una vez más, temí que Catherine tuviera miedo de continuar. Sin embargo, se dispuso ansiosamente para la hipnosis y se distendió rápidamente. Estoy arrojando guirnaldas de flores al agua. Es una ceremonia. Tengo el pelo rubio y trenzado. Llevo un vestido pardo y dorado y sandalias. Alguien ha muerto. Alguien de la casa real. La madre. Yo soy una sirvienta de la casa real y ayudo con la comida. Ponemos los cuerpos en salmuera durante 30 días. Cuando se secan, se extraen las partes. Lo huelo los cadáveres. Había vuelto espontáneamente a la vida de Aronda, pero a una parte diferente en la que su función consistía en preparar los cadáveres después de la muerte. En un edificio aparte, continuó, puedo ver los cuerpos. Estamos envolviendo cadáveres. El alma pasa al otro lado. Cada uno se lleva sus pertenencias a fin de prepararse para la vida siguiente, más grandiosa. Estaba expresando algo que parecía el concepto egipcio de la muerte y el más allá, diferente de todas nuestras creencias. En esa religión, uno podía llevarse sus pertenencias consigo. Dejó esa vida y descansó. Hizo una pausa de varios minutos antes de entrar en un tiempo que parecía antiguo. Veo hielo colgando en una cueva, rocas. Describió vagamente un sitio oscuro y miserable. Se sentía visiblemente incómoda. Más adelante detalló lo que había visto de sí misma. Era fea, sucia y maloliente. Y partió hacia otro tiempo. Hay algunos edificios y un carro de ruedas de piedra. Tengo el pelo castaño cubierto con un paño. La carreta contiene paja. Soy feliz. Allí está mi padre. Me abraza. Es Edward, el pediatra que le aconsejó insistentemente que consultara conmigo. Es mi padre. Vivimos en un valle de árboles. En el patio hay olivos e higueras. La gente escribe en papeles. Están cubiertos de marcas raras, parecidas a letras. La gente escribe todo el día para hacer una biblioteca. Estamos en 1536 a.C. La tierra es estéril. Mi padre se llama Perseo. El año no correspondía exactamente, pero tuve la seguridad que estaba en la misma vida sobre la cual me había informado en la sesión anterior. La llevé hacia adelante en el tiempo, sin apartarla de esa vida. Mi padre te conoce, se refería a mí. Tú y él conversáis sobre las cosechas, la ley y el gobierno. Dice que eres muy inteligente y que yo debería prestarte atención. La adelanté un poco más. Él, su padre, está tendido en una habitación oscura. Es viejo y está enfermo. Hace frío. Me siento tan vacía. Siguió hasta el momento de su muerte. Ahora yo también soy vieja y débil. Allí está mi hija cerca de mi cama. Mi esposo ya ha muerto. Mi yerno está allí y también sus hijos. Hay muchas personas a mi alrededor. Esa vez su muerte fue apacible. Flotaba. ¿Flotaba? Eso me hizo pensar en los estudios del Dr. Raymond Moody sobre las víctimas de experiencias de casi muerte. Sus sujetos también recordaban haber flotado antes de verse atraídos otra vez hacia el cuerpo. Yo había leído ese libro varios años antes. Tomé nota mental de que debía releerlo. Me pregunté si Catherine recordaría algo más allá de la muerte, pero solo pudo decir, floto, nada más. La desperté y di esa sesión por terminada. Revolví las bibliotecas de medicina con un apetito nuevo e insaciable por cualquier artículo científico que se hubiera publicado sobre la reencarnación. Estudié las obras del Dr. D. Stevenson, respetado profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, quien ha publicado una extensa bibliografía psiquiátrica. El Dr. Stevenson ha reunido más de 2.000 ejemplos de niños con recuerdos y experiencias del tipo de la reencarnación. Muchos presentaban xenoglosia, la capacidad de hablar un idioma extranjero al que nunca habían estado expuestos. Estas historias clínicas están completas.
cuidadosamente investigadas. Son en verdad notables. Leí un excelente panorama científico de Edgar Mitchell. Con gran interés examiné los datos de percepciones extrasensoriales reunidos por la Universidad de Duke y los escritos del profesor C. J. Duquesne de la Universidad de Brown. También analicé con atención los estudios de los doctores Martin Evans, Helen Wambach, Gertrude Schneider, Frederick Lenz y Edith Fior. Cuando más leía, más quería leer. Comencé a comprender que si bien me tenía por profesional bien informado con respecto a todas las dimensiones de la mente, mi instrucción era muy limitada. Había bibliotecas enteras llenas de este tipo de investigación y bibliografía, pero son muy pocos los que la conocen. Una gran parte de esta investigación fue realizada, verificada y reproducida por respetables médicos y científicos. ¿Es posible que todos estuvieran equivocados o que se engañaran? Las pruebas parecían abrumadoramente positivas, pero yo aún dudaba. Abrumadoras o no, me costaba creer en ellas. Tanto Catherine como yo, cada uno a su modo, habíamos quedado profundamente afectados por la experiencia. Catherine mejoraba en el plano emocional. Yo ensanchaba los horizontes de mi mente. Ella, atormentada por sus miedos durante muchos años, empezaba a hallar algún alivio, ya fuera por medio de recuerdos verdaderos o por medio de vividas fantasías. Yo había hallado el modo de ayudarla y no pensaba detenerme. Por un breve instante pensé en todo esto, mientras Catherine caía en trance al iniciarse la sesión siguiente. Antes de la inducción hipnótica, ella me había relatado un sueño sobre cierto juego que se jugaba en viejos peldaños de piedra, con un tablero cuadriculado en el cual había agujeros. El sueño le había parecido especialmente vívido. Le indiqué que superara los límites normales del tiempo y el espacio, que fuera hacia atrás para ver si ese sueño tenía sus raíces en alguna reencarnación previa. Veo escalones que llevan a una torre, da a las montañas, pero también al mar. Soy un muchacho. Tengo el pelo rubio, extraño. Visto ropas cortas, pardas y blancas, hechas de pieles de animal. En lo alto de la torre hay algunos hombres que vigilan, guardias. Están sucios. Juegan a algo parecido al ajedrez, pero no es eso. El tablero no es cuadrado, sino redondo. Juegan con piezas afiladas, semejantes a dagas, que se ajustan a los agujeros. Las piezas tienen arriba cabezas de animales. Territorio de Kirguistán, ortografía fonética, en los Países Bajos, alrededor de 1473. Le pregunté el nombre del lugar en donde vivía y si podía ver u oír un año. Ahora estoy en un puerto marítimo. La tierra desciende hasta el mar. Hay una fortaleza y agua. Veo una cabaña. Mi madre cocinando en una olla de arcilla. Me llamo Joan. Avanzó hasta su muerte. A esa altura de nuestras sesiones, yo aún buscaba un único y abrumador suceso traumático que pudiera causar o explicar sus síntomas actuales. Aún si esas visualizaciones notablemente explícitas eran pura fantasía y yo no habría podido asegurarlo, lo que ella creyera o pensara podía aún servir de base a sus síntomas. Después de todo, yo había visto pacientes traumatizados por sus sueños. Algunos no lograban recordar si un trauma de la infancia se había producido en la realidad o solo en un sueño, pero su recuerdo todavía los obsesionaba en la vida adulta. Lo que aún no apreciaba del todo era que el constante martilleo diario de las influencias socavadoras, como las críticas mordaces de un progenitor, podían causar traumas psíquicos incluso peores que un solo suceso traumático. Esas influencias perjudiciales, puesto que se funden en el entorno diario de la vida, son aún más difíciles de recordar y exorcizar. Una criatura criticada de manera constante puede perder tanta confianza y autoestima como quien recuerda haber sido humillado en una horrible ocasión especial. El niño nació en una familia pobre.
a quien diariamente le falta la comida en cantidad suficiente, puede sufrir con el tiempo los mismos problemas psíquicos de quien experimentó un único episodio importante en el que estuvo a punto de morir de hambre por casualidad. Pronto comprendería yo que el castigo cotidiano de fuerzas negativas debía ser reconocido y resuelto con tanta atención como la que se presta a un único y abrumador acontecimiento traumático. Catherine comenzó a hablar. Hay botes, parecidos a canoas pintados de colores intensos. Zona de Providencia. Tenemos armas, lanzas, ondas, arcos y flechas, pero más grandes. En el bote hay renos grandes y extraños. Todo el mundo tiene que remar. Quizás estamos perdidos. Está oscuro. No hay luces. Tengo miedo. Nos acompañan otros botes. Una incursión de ataque, al parecer. Temo a los animales. Dormimos sobre sucias y malolientes pieles de animales. Estamos de exploración. Tengo zapatos extraños, como sacos, atados a los tobillos, hechos también de pieles de animal. Larga pausa. Siento en la cara el calor del fuego. Los míos están matando a los otros, pero yo no quiero matar. Tengo el cuchillo en la mano. De pronto comenzó a gorjear y a respirar trabajosamente. Informó de que un combatiente enemigo le había atravesado desde atrás por el cuello para degollarla con un puñal. Vio la cara del asesino antes de morir. Era Stuart. El aspecto del hombre era diferente, pero ella sabía que se trataba del mismo. Joan había muerto a los 26 años. Luego se encontró flotando por encima de su cuerpo y observando la escena de abajo. Se elevó hasta las nubes perpleja y confundida. Pronto se sintió atraída hacia un espacio diminuto y cálido. Estaba a punto de nacer. Alguien me tiene en brazos, susurró, lenta y soñadoramente. Alguien que ayudó en el nacimiento. Lleva un vestido verde y delantal blanco, y un sombrero blanco doblado hacia atrás en las esquinas. Las ventanas del cuarto son muy extrañas, tienen muchas secciones. El edificio es de piedra. Mi madre tiene el pelo largo y oscuro. Quiere abrazarme. Tiene puesto un camisón extraño, áspero. Duele frotarse contra él. Es agradable estar al sol, abrigada otra vez. Es la misma madre que tengo ahora. En la sesión anterior, yo le había indicado que observara con atención a las personas importantes de cada vida, por si podía identificarlas con las personas importantes de su existencia actual. Según casi todos los escritores, los grupos de almas tienden a reencarnarse juntos una y otra vez para elaborar el karma, deudas para con otros y para con uno mismo, lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. En mis intentos de comprender ese extraño y espectacular drama que se desplegaba en mi tranquilo y penumbroso consultorio, sin que el resto del mundo lo supiera, yo quería verificar esa información. Sentía la necesidad de aplicar el método científico, el que había utilizado rigurosamente en los 15 años de investigación previa para evaluar ese curiosísimo material que emergía de los labios de Catherine. Entre una y otra sesiones, la misma Catherine se iba volviendo más y más psíquica. Tenía intuiciones con respecto a personas y acontecimientos que resultaban acertadas. Durante la hipnosis, había comenzado a anticiparse a mis preguntas, sin darme tiempo a formularlas. Muchos de sus sueños tenían una inclinación precognitiva o de adivinación. En cierta ocasión en que sus padres fueron a visitarla, su padre expresó muy grandes dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Para demostrarle que era cierto, ella lo llevó al hipódromo. Allí procedió a indicar el ganador de cada carrera. Su padre quedó atónito. Una vez demostrado lo que ella deseaba, tomó todo el dinero que había ganado y se lo entregó al primer pobre con quien se cruzó al salir del hipódromo. Sabía por intuición que los poderes espirituales recién obtenidos no debían ser utilizados para obtener recompensas materiales. Para ella tenía una importancia mucho más elevada. Según me dijo, esa experiencia la asustaba un poco,
pero estaba tan complacida con los progresos logrados que se sentía ansiosa por continuar con las regresiones. Por mi parte, sus habilidades psíquicas me espantaban y me fascinaban al mismo tiempo, sobre todo el episodio del hipódromo. Era una prueba tangible. Catherine tenía el boleto ganador de cada una de las carreras. No se trataba de una coincidencia. Algo muy raro había estado pasando en esas últimas semanas y yo me esforzaba por no perder mi perspectiva. No podía negar que la muchacha tenía aptitudes psíquicas, y si éstas eran reales y podían producir pruebas tangibles, ¿serían en verdad también sus descripciones de hechos acaecidos en vidas pasadas? Ahora volvía a la vida en la que acababa de nacer. Esa encarnación parecía más reciente, pero no pude identificar un año. Se llamaba Elizabeth. Ahora soy mayor. Tengo un hermano y 2 hermanas. Veo la mesa de la cena. Allí está mi padre. Es Edward, el pediatra, nuevamente representando el papel de padre. Mis padres están riñendo otra vez. La comida es patatas con habichuelas y él se ha enojado porque está fría. Discuten mucho. Él se pasa todo el tiempo bebiendo. Golpea a mi madre. La voz de Catherine sonaba asustada y estaba visiblemente estremecida. Empuja a los niños. No es como antes. No es la misma persona. No me gusta. Ojalá se fuera. Hablaba como una criatura.